ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Menzies, ayer y hoy. En menos de 30 días el país va a tener un nuevo gobierno. Y nosotros, diríamos desde el fin de semana pasado, vivimos en un análisis y una influencia de cosas que ocurren afuera. La libertad de Lula, la prolongación del conflicto chileno y lo que pasó en Bolivia. Es evidente que importa porque son 3 países fronterizos. Sin embargo, la proximidad del cambio de gobierno y la gravedad de la situación que se va a heredar debería ocuparnos mucho más tiempo de las cosas profundas, porque habida cuenta el país, internacionalmente hablando, debería tener con todos los países del mundo relaciones, porque es una manera de convivir, porque no hay enemigos permanentes, sino que hay intereses permanentes de la Argentina. Cuando tiene que exportar o vender, no se le pregunta el pensamiento al país que compra. De hecho, la primer potencia militar del mundo, Estados Unidos, se reúne y discute en negocios con la primer potencia capitalista del mundo, que es China, que tiene el principal partido comunista de la Tierra. Frente a esto, y frente a esta realidad, es menester ocuparnos y preocuparnos por la situación fronteriza, pero también no perder de vista que va a ser muy grave y muy difícil llegar a buen puerto frente a la herencia que se va a recibir y frente a un gabinete que la especulación periodística todos los días pone y saca nombres, y que Alberto Fernández, hasta que termine de hablar con Cristina, seguramente no lo va a hacer público. Y ese gabinete será indicativo de hacia dónde se quiere traccionar en el propio comienzo la posición del nuevo gobierno. Yo recuerdo que allá por 1989, cuando se anunció el primer gabinete de Menem, hubo una especie de desencanto generalizado. Y Menem había llegado con una gran movilización popular y con una gran cantidad de seguidores. Al punto tal que, conocido el gabinete, la gente no fue a la Plaza de Mayo. Es decir, había un cuarto de plaza cuando Menem movilizaba grandes cantidades en todas partes. Eso era una contestación a que Bungibor se quedaba con la economía, a que Triaca Padre se quedaba con el Ministerio de Trabajo, es decir, que a la sociedad no le había gustado el gabinete de entrada. Pero ahora, ante una situación tan confusa, tan difícil, y donde Fernández tiene que dar ejemplos, pero también señales, sobre todo señales para el frente interno, para que no se le rompa el frente interno, porque recuerden ustedes que la diferencia de 8 puntos no es grande, ni es trascendente como para sostener un nuevo gobierno si se rompe el frente interno. Entonces, estas cosas que pasan internacionalmente son un mensaje hacia afuera, pero mucho más para adentro, para configurar que cuando él toma una posición pública, todos los demás que están siguiendo al presidente electo hagan también menester sus comunicados. Lo hizo ayer la CGT y lo hicieron de esta manera distintas organizaciones de la República Argentina, y hoy lo va a hacer la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Ahora, frente a esta situación que se vive, ayer nosotros abrigábamos una esperanza mínima de que se presentaran los integrantes del movimiento socialismo, es decir, los diputados y senadores de Evo Morales, que tenían mayoría y que podrían haber logrado poner una persona de su formación al frente, pero el propio Morales felicitó a los diputados y senadores desde México que no se habían prestado a la maniobra de la derecha. Es decir, era importante que no estuvieran ellos presentes para que no se aceptara la renuncia del presidente Morales. Bueno, fue una decisión política, se tomó esa decisión política, no fue ninguno de los senadores y de los diputados, por lo tanto quedaba en minoría la Asamblea Legislativa boliviana, pero igual se constituyeron e igual se autoproclamó presidenta del país la vicepresidenta segunda del Senado, que pertenece a la oposición. Y entonces, acá viene la gran pregunta: ¿cómo hizo para legitimar
esta asunción cuando no tenía la mayoría parlamentaria. Vamos a escuchar un tramo de lo que decía esta señora que tiene 52 años, que es abogada, que además fue dueña, no sé si lo sigue siendo, de un complejo televisivo de Todovisión, y que tiene 2 hijos, y Áñez se transformó en la presidenta 66 de Bolivia, y es la primera mujer que queda al frente del Poder Ejecutivo en forma transitoria. Escuchen ustedes cómo justificó la asunción del gobierno la senadora de la oposición. Es interesante prestarle atención a lo que dice para saber de qué manera pensaba que había que justificar. Ahora bien, el artículo 170 de la Constitución prevé que son causales de cesación en el desempeño de la función del presidente la muerte, la renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la ausencia o impedimento definitivo y otros. En el caso presente, se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del presidente y vicepresidente, operando el impedimento material respecto al ejercicio de la presidencia, lo que obliga a aplicar la sucesión presidencial prevista por el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, por cuyo mandato, ante el impedimento definitivo del presidente y en ausencia del vicepresidente, debe suceder la presidenta del Senado. Por consiguiente, aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Queridos compañeros, ¡que viva Bolivia! ¡Bolivia! 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 Muchísimas gracias, que Dios bendiga Bolivia y que nos dé sabiduría para gobernar en esta época transitoria. Muchas gracias. Bueno, lo que usted termina de escuchar es la justificación que hizo la derecha boliviana para hacerse cargo de la presidencia de la Cámara, aunque estuviera en minoría, aunque la Constitución marcaba que la línea sucesoria, igual que en la Argentina, es presidente, vicepresidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados. No estaba ninguno de ellos. La vicepresidenta segunda se hace cargo, pero no están dados la cantidad necesaria de legisladores, o sea, sesiona la Asamblea en minoría, y entonces Evo Morales, que le pidió a los suyos que no participaran, pretende con esto instalar, que quede claro que es un golpe de Estado y que los cívicos militares se hicieron cargo del gobierno violando la Constitución, etcétera, etcétera. Nosotros ayer teníamos la esperanza que el MAS hubiese ido, se hubiese quedado con la presidencia, hubiera llamado de elecciones controlando ellos el comicio y participando, porque si controlaban el Estado podían participar ellos como candidatos, por lo cual ahora no sabemos ni siquiera si va a participar la gente que sigue a Evo Morales en las elecciones o qué cosa va a ocurrir de aquí en adelante. Ahora, dentro del conflicto boliviano hay un hecho que va en forma directa al país. Bolivia suministra a la Argentina el 10% del gas y la Argentina le suministra a Chile el 5% del gas que produce. Chile depende del gas argentino, al punto tal que en un momento determinado hubo una gran tensión hasta militar, porque Argentina le quería cortar el gas. Chile necesita para vivir el gas nuestro. Como Chile y Bolivia tienen una pelea ancestral por la salida al mar que le quitó Chile el enfrentamiento con los bolivianos, lo que pasó en la historia del gas
ha sido realmente trágico, porque nosotros le vendemos a Chile más barato el gas de lo que le pagamos a Bolivia. Porque se supone, y esto viene ya de la época del gobierno de Cristina, porque se supone que tenemos que hacer buena vecindad con los chilenos y con los bolivianos. Le compramos a los bolivianos y le vendemos a los chilenos. Pero le pagamos más caro a los bolivianos de lo que le vendemos a los chilenos. Si faltaría el 10% del gas que se consume en la Argentina, no sería un grave problema porque tenemos altos recursos en el sur, pero además hay gas licuado envasado para suministrarlo y además viene el verano donde se consume mucho menos gas. Si esto pasara en invierno sería otra situación. Ahora, si Argentina quisiera cortarle el gas a Chile, inmediatamente Chile entraría en un caos. Por lo tanto, la situación es que le compramos el 10% de lo que consumimos, pero en realidad de ese 10%, el 5% va a parar a Chile. Frente a esta política de buena vecindad y como usted lo quiera poner, Chile ayer, otra vez, con sectores con la cara tapada, supuestamente anarquistas, volvieron a agredir la casa del embajador y la embajada argentina por segunda vez, destrozando parte de la embajada sin que el gobierno de Pineda mande carabineros para proteger el bien argentino. Repito, sin que el gobierno chileno mande carabineros a proteger la embajada argentina. Dentro de la embajada hay gendarmes que tendrán que actuar en el último de los instantes si entra la gente, y no quiero ni imaginar si tienen que usar a las armas lo que podría llegar a ocurrir en Chile en este momento de conflicto. Ayer Pineda habló por la cadena de radio y televisión diciendo de que llamó a todos los policías retirados, va a mandar más gente a la calle, más policías a la calle, que va a hacer la reforma de la Constitución y va a implementar una ley contra la usurpación de propiedades, incendio y demás. Es decir, endureció su postura ante una sociedad que en la calle, la mayoría de ellos pacíficos, algunos minoritarios que incendian y crean disturbios con la cara tapada, que dicen son anarquistas, no sabemos realmente quiénes son, y frente a esto, la situación se va complicando porque no quieren que la reforma la haga Pineda, sino quieren que haya una convención constituyente y la reforma la proponga la sociedad chilena. ¿Por qué? Porque esta constitución que rige hoy en Chile es la que hizo Pinochet. Y no consultaron a nadie, le hicieron 4 tipos encerrados en una habitación y dijeron, esta es la Constitución de Chile. Por eso tienen problemas con la salud, por eso tienen problemas con las jubilaciones, por eso tienen problemas con la educación. Frente a esta situación de lo que pasa en los países vecinos, que nos da y nos obliga a que nosotros nos ocupemos y que todo el mundo se ocupe, no perdamos de vista que en menos de un mes hay que asumir un nuevo gobierno con compromisos de vencimientos que no dejan pensar, con situaciones muy graves, con una sensación de que estamos con la probabilidad de no poder pagar los vencimientos próximos y entrar en cesación de pagos. El equipo económico de Fernández no quiere saber nada de que apenas asuma haya una cesación de pago. Bueno, ¿y cómo se va a hacer? Entonces hay que negociar con tiempo y rápidamente, porque lo primero que tienen que hacer la Argentina es negociar con el Fondo Monetario. ¿Por qué con el Fondo Monetario? Porque es el acreedor privilegiado. Después que Macri dejó pegada al país y luego que Néstor Kirchner había cancelado toda la deuda con el Fondo Monetario y Macri la metió en la mayor deuda de la historia en 57.000 millones de dólares, ahora cualquier cosa que quiera hacer el nuevo gobierno tiene primero que negociar con el Fondo Monetario. Por lo tanto, la política internacional argentina tiene que tener mucho cuidado en todo lo que se hace, se dice y se propone, más allá de que se defiendan las convicciones, más allá de que se defienda las posiciones que con dignidad y soberanía política se quieran ejercer, pero recordemos que no tenemos independencia económica. Y la soberanía política sin la independencia económica siempre se complica. Se puede ser soberano cuando uno tiene la independencia económica asegurada. Por eso, allá por 1946, Perón decretaba que se cancelaba la deuda externa después de haber declarado la independencia económica de la Argentina, pudo hacer todo lo que hizo. Néstor Kirchner también había cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional para poder dedicarse a pensar y que no le planifiquen de afuera lo que había que hacer con la economía. Bueno, Macri deja, entre el desastre heredado, deja total y absolutamente atado al nuevo presidente a lo que pase con el fondo. Y la relación con Estados Unidos, que gravita en el fondo, nos guste o no nos guste,
La relación con Alemania y la relación con Francia es fundamental en estos tiempos y en estos momentos. Chile es importante, Brasil es importante, Bolivia es importante. Ahora, créamelo, en menos de un mes, la importancia absoluta somos los argentinos y no hay que olvidar ni perder de vista lo que hay que resolver, donde hay un vencimiento de intereses de 8.000 millones por día.